sea, y ahí ya pensaba, voy en el coche de Zidane, con mi padre recogiéndome en la puerta de mi casa, estoy en el Castilla con 18 años, recién salido de juvenil, y jugando de titular, dando asistencia y el equipo ganando. Y bueno, pues al final para un chaval de 18 años, que es el primero que después de todo lo que ha pasado, se ha ganado un puesto en el Castilla, el primero que tiene ganas de jugar, en este caso era yo. Lo llegué yo muy por dentro y lo sufrí en silencio y me lo comí yo solo. ¿Y cómo era tener al lado a bestias como Cristiano, Bale, Benzema, no sé, Ramos, te puedo decir todos? Y yo me giraba como diciendo, ¿sabe Alonso me está llamando por mi nombre? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe quién soy? En plan... ¿Qué tal, Foodcasters? Estamos otro día más con un nuevo entrevistado aquí en Foodcast. Muchas gracias por todo el feedback que nos estáis dando, las suscripciones, que como siempre a mi lado Pedro Villegas os va a decir cómo y dónde nos podéis ayudar. Darle al botón de suscribirse, que siempre nos viene bien, y bueno, vamos a otra entrevista. ¿A quién tenemos hoy, Pedro? Pues hoy tenemos a un auténtico crack, Marcos Legaz. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, lo primero de todo, como siempre preguntamos, es en qué momento te encuentras de tu carrera, de tu vida, en qué momento estás. Bueno, pues sinceramente ahora creo que es mi mejor momento, de los mejores en cuanto a mentalmente y futbolísticamente. Y bueno, muy contento de donde estoy ahora mismo. Porque tú ahora mismo estás en el Socuellamos, ¿verdad? Sí, Socuellamos. Vale, genial, pero todo esto, tú empiezas en Murcia, en el Plus Ultra, y te llama el Madrid. ¿Cómo surge todo eso? ¿Fue siendo cadete con 14 años? Sí, yo empecé en Plus Ultra con 4 años, empecé en la escuela de Cholo y Moñino, que primero estaba en el Olympic Club. Y bueno, metido ahí desde los 4 hasta los 14, hasta cadete. Y en cadete con cadete de segundo año, 14 para 15, me llama el Madrid. Y bueno, primero recuerdo que fue un torneo primero, en Navidad, y a Vigo creo que fue. Y bueno, un tipo de prueba y demás. Un torneo ya vistiendo la camiseta del Madrid. Sí, torneo era plena Navidad. Y bueno, imagínate los nervios y demás. Y me acuerdo que estaba lloviendo, pero a mares. El campo encharcado y yo Y decía... en Murcia no estaríais muy Y en acostumbrados. Murcia, Murcia, por lo que en sea. Murcia todo lo contrario. Y llegué y dije, yo pensaba, digo, sí, es imposible jugar. Está el campo encharcado. Digo, como dependa de esto, digo, veremos a ver porque es que no se puede hacer nada. Pero bueno, se salió bien, no recuerdo bien ni cómo quedamos ni nada, pero bueno, se dio bien. Y al verano siguiente fue cuando mi entrenador en este caso que era Cholo, me comunica que en agosto Madrid me quiere y demás y que me tengo que ir para allá. Y eso para ti, para tus padres, para tu familia, que es pues un sueño, ¿no? Porque vamos, que estar en Murcia, que dices, aquí no te puede ver equipos así, y es el Real Madrid, ¿cómo lo recibiste, tío? Sí, sobre todo por eso, por lo que tú dices. Al final estás en un pueblo pequeño y nunca te imaginas que un club como el Madrid va ahí al pueblo a verte y bueno, que te quiere fichar. Y fue al principio, pues bueno, muy ilusionante. Encima yo soy del Madrid de siempre y mi padre también. Y bueno, pues con mucha ilusión. Mi padre un poco de que se va con 14 años. Claro. Fue complicado, pero bueno, al final yo lo tenía claro. Siempre he sido valiente en ese aspecto y no me ha importado. Y bueno, con mucha ilusión. Que además no fue la primera llamada de fuera que recibiste, ¿no? No, bueno, en este caso en el Plus Ultra siempre hacíamos torneos de Semana Santa en Barcelona. Y bueno, siempre íbamos con 8, 9, 10 años. Y siempre, bueno, siempre quedé máximo goleador, mejor jugador. Y a raíz de ahí ya me acuerdo que me llamó la Juventus de Turín. Y eso ya era Eso ya otro país, era. ahí tus padres por lo que fuera. Ahí, de hecho, a mis padres le daban trabajo y demás. Joder. Y mis padres dijeron, no, y el propio entrenador Cholo nos dijo, es muy joven todavía, con 10 años, no merece la pena. Estar tranquilo, tener paciencia, No, y que encima empezar en un vestuario todos chavalillos italianos, no te puedes comunicar y con 10 años cuesta más, ¿no? ahí le di las gracias, porque bueno, yo ahí no eres consciente ni te pones a pensar Claro. con 10 años. Ahí tienes tus padres, tu entrenador en este caso, que te aconsejan y decidieron, es muy pronto, tranquilo, que queda mucho todavía. Y sí, a partir de esos torneos empezaron a venirnos propuestas y demás, pero bueno, luego con 14 pues
tuvimos paciencia y llegó la mejor. Sí, porque además tú siempre has sido el máximo goleador de tu equipo. O sea, creo que el año ese de cadetes, que eras cadete de primer año, juegas contra gente que era un año mayor que tú y marcaste 50 goles Sí, o algo así. por ahí. Y claro, es que al final los números son los números, eso no falla. Claro, pero luego llegas al Madrid y si vienes de equipos en los que has dominado categorías, normalmente ya es cuando se igualan las cosas. ¿Cómo fue el aterrizaje en un vestuario en el que todos tienen tu nivel, en el que tienes que pelear con gente de tú a tú y no solo eso, sino como con todo lo que supone Valdebebas para un chaval, ¿no? Sí, bueno, al final es que es un cambio tan grande. Estás en un equipo de pueblo y te vas al mejor club del mundo, que tiene las mejores instalaciones del mundo posiblemente. Y bueno, pues es un cambio súper impactante, sobre todo con 14 años. Y pues al principio súper nervioso. Los primeros días y primeros meses fueron complicados. Por el tema también, yo siempre he sido y soy un chico muy familiar. Y al principio pues recuerdo que lo pasamos mal. Tanto mis padres como yo, pues lo pasamos mal. Pero luego estás haciendo lo que te gusta, empiezan a salir las cosas bien poco a poco. Es verdad que al principio fue duro, pero a los 3 4 meses empezó a cambiar todo para bien y lo disfruto muchísimo. ¿Y cómo es el momento de la llegada a Valdebebas, de chavales que son de fuera, que lo normal es que al principio no despunten? ¿Hay un acompañamiento por parte del club? ¿Cómo te llevan? Sí, a ver, ahí sobre todo los entrenadores y los que están en la residencia contigo, los monitores, pues bueno, pues intentan ayudarte en todo lo posible. Y al final uno personalmente tiene que pensar que sí, que lo pasa mal, pero que también había gente incluso más pequeña y de otros países. Recuerdo que había gente de Colombia, de Brasil, o sea, y era más pequeño que yo incluso. O sea que se pasa mal, pero también Hacéis piña y sí, todos haces los piña y chavales. piensas, es que este chico también está como yo. Entonces, pues bueno, al final entre uno y otro nos ayudamos y se lleva mucho mejor. Y cuando llega al vestuario, ¿quién es el entrenador? ¿Quién son tus compañeros? ¿Cómo te reciben? Todo eso, ¿cómo fue? Pues recuerdo que mi primer entrenador, que le tengo un cariño especial, de hecho hablo mucho con él, es de aquí de Madrid, José Fernández, que le mando un saludo muy grande. Eh, el primer entrenador fue el que más me marcó de todo, porque es verdad que al principio era súper estricto, al final no dejamos de ser niños de 14 15 años, pero estás en el Madrid y te tienen que exigir, y nos exigía mucho. Y yo llegué y es verdad que los primeros meses fueron complicados deportivamente, no me salían las cosas, estaba muy nervioso, en pretemporada muy nervioso, y recuerdo una charla con él que nos dio a mí y al otro delantero. Y nos cogió y nos dijo, a mí me da igual que hayáis firmado, que como si seguís dando este nivel, os vaya ahí. O sea, no podéis seguir así. Joder. Y recuerdo que yo me fui a la residencia llorando, y mi compañero también. Pero a raíz de ahí como que hizo un chip en mi cabeza y dije, si estoy aquí es porque me lo he ganado, porque he hecho cosas bien. Y dije, tengo que ser yo mismo, el mismo que del Plus Ultra, y así fue. A raíz de ahí empezó todo mejor, empecé a jugar, empezó la liga y demás, y bueno, un Que, cambio. que de hecho vas quemando etapas, vas subiendo de categoría, tienes muy buenos años en el juvenil y de repente te plantas, acaba de entrar en Madrid C, el Castilla y ya con una figura como Zidane en el banquillo. Eso ya te venías preparando con los años que llevabas ya en la cantera, pero ¿cómo es el momento en el que entra al vestuario Zidane, a la primera charla? ¿Cómo es de impactante, sobre todo para un fan del Madrid? Sí, a ver, es verdad que bueno, cuando eres cadete, juvenil, los primeros años sobre todo, lo ves muy lejos, lo que es el Castilla, Real Madrid C y demás, lo ves muy lejos y es que ni se te pasa por la cabeza. Pero conforme vas avanzando etapas y demás, pues te metes en la etapa de juvenil B y sobre todo juvenil A, que ya es una etapa más profesional, que juega Copa de Campeones, Copa del Rey, ya es una etapa mucho más visible. Ahí ya empieza a decir, "Uf, ojo que esto puede ir para arriba y tiene el Real Madrid C un paso y el Real Madrid Castillo". Y bueno, pasa el año de Real Madrid C, empiezo con Real Madrid C la pretemporada, yo tenía ficha de Real Madrid C, acabamos el año juvenil A, con muy buen año. Ese fue el año que Y quedaste campeones de Copa, de la sí, Copa. yo repetí juvenil A, o sea, hice juvenil A, ganamos Copa del Rey ese año,
yo estaba un año subido, he jugado con los del 94. Pero tú juegas con los que eran un año mayor que tú Un año en el mayor, Real Madrid, o sea correcto. que... Sí, bueno, no, nos lo hemos saltado un poco, pero de cadete A Mm. salto a juvenil B, me salto etapa de juvenil C, que soy el único del equipo que salta a juvenil B. Y estabas jugando Y con la generación del 94, que ahí había alguien así de los que están ahora o que haya llegado a primera división. sí, en el 94 estaba Gonzalo Melero, Mm. está en el Almería ahora, juega varios años en primera también. Estaba Álvaro Medrán, jugó en primera muchos años también, Está en Qatar está ahora, en el ¿no? Qatar o en Arabia Saudí, sí. Estaba Burgui, que también muy bien y se tuvo que retirar por problemas de rodilla. Raúl de Tomás, Marco Llorente, Mario Hermoso, había varios. O sea, y a ti te metían en ese equipo siendo un año más pequeño. Sí, O o sea, sea, que Y metiendo goles. estabas haciendo las cosas muy bien. O sea, sí, o sea, el año de cadete fue muy bueno y es verdad que el Madrid ahí no quería, había jugadores muy buenos también que podían haber saltado perfectamente a Juvenil B, pero el Madrid no quiso, porque seguía el mismo entrenador en el Juvenil C, el año siguiente, y no quiso separar mucho el grupo, entonces decidió que solo subiera yo. Y bueno, ahí te suben y pues bueno, ese año también fue muy bien el Juvenil B, salto a Juvenil A y que ahí sigo con los del 94. Pero bueno, ahí me comunican que tengo que repetir Juvenil A. ¿Eso Y esto, te lo tomas como una derrota, como un aprendizaje o temas de organización de la cantera? ¿Cómo te lo tomas tú? Porque hiciste buen año. sí, hice muy buen año, pero es verdad que bueno, ahí el delantero era Raúl de Tomás y tuve un poco menos de protagonismo. Pero me lo tomo de manera natural. O sea, yo sabía que me faltaba un año de juvenil todavía, tenía muchos delanteros por delante y sabía que no iba a saltar al Real Madrid C todavía. Pero no es que Entonces, ficharan a alguien para el C, sino que simplemente quisieron que terminaras tu formación, ¿no? sí, correcto. Aparte, el equipo que sube al juvenil el año siguiente era mi equipo de cadete A, la mm. mayoría, o sea que más o menos teníamos el mismo grupo y yo estaba encantado, ¿sabes? O sea, fue un año de experiencia sobre todo, Mm. de aprendizaje. Sí, entonces tú pasaste de estar con los que eran un año mayores que tú a con los de tu edad, que ahí ya pues te hiciste uno de los líderes del equipo, ¿no? Sí, ahí fui el único que repetí, creo, del año anterior. Y bueno, ya conocía la categoría, que era la División de Honor. Ellos venían de Liga Nacional. Y bueno, sí que es verdad que era, por así decirlo, el más veterano de ese grupo. Y ese año fue el que tú has dicho de la Copa de Campeones, que ganamos la Liga, perdimos la Copa del Rey en penalti Mm. contra el Sevilla. Y fue un año muy, muy bueno. ¿Y quién estaba en ese equipo, los de tu edad? Ahí estaba Marcos Llorente, Mario Hermoso, luego también estaba Leifeba, Mm. está en el Elche ahora. Había varios Sí, que, bueno, que pegaron de luego el mucho salto. nivel, que bueno, pues algunos tuvieron la suerte de que dieron el salto y otros pues que a lo mejor técnicamente eran igual o mejores que los que llegaron, pero bueno, pues No estaban en diferentes, el momento adecuado, en el sitio adecuado, lo de correcto, siempre con el lo de fútbol. siempre, diferentes circunstancias que por una cosa o por otra pues no llegaron mucho más allá. Bueno, ¿y cómo es entonces esa llegada ya a la parte de Madrid Castilla con Zidane en el banquillo y bueno, ya con estrellas incipientes, que se veía que había mucho futuro en esa plantilla y tú eras parte de esos jugadores con futuro? Sí, ahí justo terminamos la temporada de Juvenil A y en el Madrid cuando termines el año tienes como una reunión individual con el entrenador y luego otra con la directiva, el director Claro, en deportivo. el Madrid realmente cada temporada era como un pequeño examen. Terminabas la temporada y te decían, oye, el año que viene contamos contigo o no, salvo que Corre- tuvieses contrato de 3 años. correcto. La mayoría, bueno, en cadetes solían hacer un contrato de 3 4 años, pero sí, el que no tenía contrato iba de año en año. O sea, tú pasabas por ahí con el director deportivo y te decían, pues el año que viene salta a Juvenil C, Mm, Juvenil B, o no te vamos a renovar. mm. Y como te decía, tenía una reunión con el entrenador y otra con la directiva. Y recuerdo que ese año mi entrenador era Luis Miguel Ramis, ¿Mm? que fue mi entrenador la mayoría de años, Mm. fue mi entrenador durante 3 años, y me dice, has hecho un año muy bueno, si dependiera de mí, ten claro que saltaría al Castilla directamente. Y yo Y ya se te ponen los pelos de ahí dije, punta. hostia, ojo Que ya aquí que el estoy, ¿eh? Castilla ya de 18 años, Sí, recién cumplido, sí. dice, ojo que ya está cerca. Pero luego voy con la directiva y demás, creo que a los 2 o 3 días. Y me comunican bueno, que lo mismo que en la etapa de juvenil, que quieren mantener un poco la base y que sigo en el Real Madrid C, con mi equipo de siempre, la del 95.
y empiezo la pretemporada con Real Madrid C. Creo que llego a debutar con Real Madrid C el primer partido, pero esa semana había entrenado con el Castilla ya. O sea, el Castilla creo que se lesiona un banda derecha y me subí a entrenar y esa semana justo debuto con Real Madrid C y al día siguiente con el Castilla. 2 días seguidos, 2 partidos. Sí, jugué sábado con Real Madrid C y domingo Real Madrid Castilla. Y ahí fue cuando Zidane me dijo, vas a subir a entrenar con nosotros, queremos que estés con nosotros, en dinámica con nosotros. Y a partir de ahí jugué el primer partido con Real Madrid C y ya hago dinámica con el Castilla, empiezo a entrenar con ellos y demás. Y ya prácticamente sigo con ficha de Real Madrid C, pero hago el día a día con los agentes del Castilla. Y ahí es cuando tu cabeza dice, ahora sí que estás muy cerca. ¿Llegó algún momento de toda tu etapa en el Madrid en el que pensaste, bueno, ya voy a jugar seguro en mínimo segunda división, primera división, o nunca llegaste a tener eso en la cabeza y ibas paso a paso? Realmente no lo llegué a pensar porque estaba disfrutando tanto el día a día y por un lado no me lo creía para que pase de 2 o 3 años a estar en el Plus Ultra a que tu entrenador fuera Zidane y estuvieras con un jugador que a lo mejor habían debutado en primera la semana de antes. Bueno, claro, porque es que, claro, tus compis del Castilla iban entrando y saliendo de convocatoria. Sí, ahí recuerdo que estaba ya Diego Llorente, que está en el Betis ahora, estaba Rubén Yáñez, el portero que está en el Sporting, estaba Derrick Osedi, el central, subieron también, estaba ya Raúl de Tomás también, Mariano, el delantero, había Burgui, O había sea, en la muchos. delantera estaba Mariano, Raúl de Tomás, y estaba, o sea, ¿erais los 3 delanteros o...? Sí, yo realmente subo porque se lesiona un manda derecho, si no recuerdo mal, Cristian Benavente, El que peruano, sí. peruano, que tengo muy buena relación con él. Y justo se lesiona y bueno, ahí está el delantero Raúl de Tomás y Mariano y en la izquierda jugaba Burgui. Y Zidane me dijo, yo sé que tú has jugado siempre delantero y demás, pero creo que en banda lo puedes hacer bien. O sea, y yo subo con el Castilla, entrenando en banda derecha, jugando en banda derecha, debuto en banda derecha y mis partidos con el Castilla son en banda derecha. Y, y bueno, está en dinámica, pero nunca llega a pensar, puede ser que estoy de segunda división o... Claro, porque tú realmente te sentías como, oye, estoy teniendo la oportunidad de que con ficha del Madrid C, estoy jugando en el Castilla, pillando minutos, ¿no? Yo tenía los pies en el suelo de que yo sabía que era un jugador de Real Madrid C, pero que estaba teniendo el premio de entrenar con el Castilla porque se había lesionado un compañero y decían tirar de mí. Y bueno, ya te digo, lo disfrutaba mucho porque sabía que a lo mejor luego volvía el compañero y podía volver a Real Madrid en cualquier momento. Así que ya te digo, lo disfrutaba mucho el día a día. Y Marcos, tío, ¿cómo era el que Zidane te llamase, te tuviese ahí, que te contase contigo, siendo del C con el Castilla? ¿Cómo vivías todo eso? ¿Cómo era tu relación con Zidane? Bueno, yo a Zidane ya tenía trato con él de antes porque su hijo Enzo había jugado conmigo en cadetes y juveniles. Y bueno, yo sabía un poco cómo era de cercano, había estado en su casa también y sabía que era una persona muy cercana. Y cuando cogió el Castilla, pues dije, joder, qué buena oportunidad. Y pues cuando me llaman, increíble. O sea, está uno de tus ídolos que has visto por la tele siempre, te está entrenando, está hablando contigo. Y de hecho tengo una anécdota con Zidane de cadetes y juveniles, que yo todavía no tenía el carnet del coche, tenía 16, 17 años, y Enzo eran vecinos míos, Enzo y Zidane. Y venían a recogerme. Enzo tampoco tenía el carnet, y entonces venía Zidane a recogerme y nos llevaba a entrenar. O sea, y ahí yo ya pensaba, voy en el coche de Zidane, que me está recogiendo en la puerta de mi casa y me está llevando a entrenar. La primera vez que se lo contaste a tu padre o a tus amigos vamos, Mi padre lloraba. Claro. O sea, se lo contaba y decía, no me lo creo. Y de hecho, no sé si alguno tuvo que haciendo fotos ahí. Yo echando fotos así. Mira, papá, que sí, que es él. Y bueno, pues luego fue una etapa muy... Te llama para el Castilla y que además notaba su confianza, de que de verdad confiaba en ti, porque bueno, empiezas, debutas, cada vez vas teniendo más protagonismo y bueno, siempre fue una persona muy cercana conmigo. Qué bueno. Y esa temporada acabas jugando más con el Castilla que con el C prácticamente, y a la siguiente temporada, ¿qué es lo que pasa? ¿Que te quedas en el C con la misma rutina? ¿Pasas al Castilla? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ese año tengo ficha de Real Madrid C, jugué 5 partidos con el Real Madrid, Castilla,
debuto contra el Atlético de Madrid, juego en Getafe B también, ya tercera jornada juego en Fuenlabrada, que ahí ya los otros partidos fueron 15, 20 minutos. Fuenlabrada me acuerdo que salgo en el descanso, íbamos perdiendo 1-0 y hace un cambio en el descanso y entro yo y creo que de los mejores partidos que he hecho en mi carrera. Y a partir de ahí empecé a jugar de titular. Siguiente jornada fue en casa ya y empecé de titular y ahí me empiezo a tener problemas de espalda. Justo esa semana. O sea, jugó esa semana de titular 90 minutos, ganamos 3-1, que de hecho fue el primer partido que gana el Castilla ese año, que empezamos con 4 o 5 derrotas y mi primer partido de titular ganamos 3-1 con una asistencia a Burgui en el minuto 5 o 6. O sea que salió todo rodado. Desde el principio. Primer partido de titular, una asistencia. Sí, que el tú equipo, notabas que te había ganado. Era el partido en el que te había ganado el puesto. El equipo gana y dice, ahora sí. O sea, estoy en el Castilla con 18 años, recién salido de juvenil, y jugando de titular, dando asistencia y el equipo ganando. Y justo esa semana yo ya tenía molestias en la espalda. Me empecé a notar molestias en la zona lumbar. Pero esa semana pude jugar bien y sin problema. Semana siguiente jugamos contra el Athletic de Bilbao. De Iñaki Williams, Kepa, Geray, un equipazo. El 80% están en primera o en segunda de ese equipo. Y yo recuerdo que Zidane habla conmigo esa semana, yo ya tenía bastantes molestias durante la semana y a lo mejor sería miércoles o jueves de esa semana. Y me dice, ¿cómo estás? Dice que sepas que vas a jugar, quiero que juegue y yo bien. Y aguanté como pude la semana y el día de antes, el sábado, me dice, ¿estás bien o no? Y yo estaba que ya era un dolor insoportable, que me dolía hasta al estar de pie, al andar y yo, claro, yo dije, me ha costado mucho llegar hasta aquí, como para que ahora que estoy dentro... Decir que no. Y bueno, ahí pues eres un poco egoísta y eres un crío y dices, estoy bien. Y viajas con el equipo, das el 11 titular y estás en el 11 titular, juegas y recuerdo también un día con mucha lluvia, que no se podía prácticamente jugar. Ahí me recuerdo de infiltrarme, la espalda me pincharon con una aguja muy grande y en el descanso me pongo a llorar y digo, no puedo más, o sea, no aguanto más, no puedo seguir jugando. Y me dijo, no puedes ni salir, aunque no puedo. Y recuerdo que me dijo, bueno, sal y enseguida hacemos el cambio. En esa época todavía no estaba la época de la ventana en el descanso y demás. Y salí en el minuto 47, me tiré al suelo y no podía más. Y ya me cambió, ahí entró Gonzalo Melero por mí, que bueno, ahora está él, en esa época no jugaba y ahora está el capitán del Almería, que me dio muy bien con él también. Y bueno, pues a raíz de ahí, con la molestia de espalda, empecé a no jugar, tenía molestias, seguía con molestias durante todo el año. El club me hace muchas pruebas y demás, pero nunca llega a salir nada. Y recuerdo que me tiro todo el año sin jugar, con las 5 primeras jornadas, y me tiro hasta las 2 últimas jornadas sin jugar ni un minuto. ¿Y cómo le estaba tratando el club eso? Porque al final lo que quieres es que juegues, que vuelvas a participar, tú entiendo que también estarías con ganas, no te sentías capaz, no podías, no encontraban qué era. ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Que se te escapaba la oportunidad? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Sí, sobre todo eso. O sea, tú eres consciente de que tienes una oportunidad espectacular y que por culpa de una lesión, pues ves cómo se te está pasando la oportunidad y tú eres consciente. Encima la gente te lo dice, en el club es verdad que te mete en presión y bueno, es verdad que se preocupa, me hacen muchos tipos de pruebas para ver si damos con la tecla, pero una vez que ya no... Que no parece que haya solución. Correcto, que no ven solución o que recuerdo que el médico en este caso de Real Madrid C, que ahora está de médico en el primer equipo, me llega a decir, yo creo que es mental, creo que es un problema mental, creo que es un problema psicológico tuyo, porque te hacemos pruebas y no tienes nada. Y bueno, pues al final para un chaval de 18 años, que es el primero que después de todo lo que ha pasado,
se ha ganado un puesto en el Castilla, el primero que tiene ganas de jugar, en este caso, era yo. Entonces fue un palo como un doctor de tu equipo te diga eso, ¿sabes? ¿Y ahí te dieron apoyo psicológico? ¿Te pusieron a un psicólogo para que lo trataras o arréglate tú? ¿Cómo fue eso? No, en esa época es verdad que no estaba, era un tema tabú, que ahora, bueno, ya la gente Sí, habla más ahora de problemas mentales y demás. En esa época Ni no, te lo no podías había, no había ni plantear. ni yo tampoco jamás me había planteado sí, con ir a un 18 años no psicólogo. No piensas eres, en no eres eso. consciente. O sea, tú sabes que no estás bien y que lo estás pasando mal, pero en esa época, pues, y yo también he sido un chico muy reservado siempre, y hasta a mis padres nunca lo he querido preocupar a distancia. Yo ahí estaba con 18 años viviendo solo y nunca quise preocupar a mis padres, ¿sabes? Entonces fue un tema como que lo llevé yo muy por dentro y lo sufrí en silencio y me lo comí yo solo. Y bueno, es verdad que ahí pues el club no te proporciona ese apoyo porque realmente pues no estaba. Pero eso, recuerdo que fue una época muy, muy, muy mala. ¿Y ese fue tu último año en el Madrid? Sí, yo acababa contrato, yo firmé un contrato eh, yo llegué en cadete, firmé un año y bueno, empecé a meter goles y demás, y luego firmé otro de 4. Y se acabó el de 4 años y, bueno, mi representante en ese caso me dijo que querían renovar el contrato que para seguir en Real Madrid C, pero que me aconsejaba que no fuéramos, que había muchos delanteros por delante y demás, que había tenido un año complicado y que pues a lo mejor no iba a tener mucho protagonismo. Y bueno, pues para mí fue difícil de asimilar. Yo siempre he confiado mucho en mí y sabía que si estaba en condiciones óptimas, pues iba a acabar jugando. Pero bueno, luego a la larga es verdad que no terminé de estar bien. Entonces, pues decidimos salir. ¿Y quién era tu repre? Ahí era Ginés Carvajal. Creo que es el que lleva a Muchos. jugadores de primera Sí, en división, esa como época estaba. Ginés Carvajal era y tenía también de acompañante a Armando Ufarte, que en esa época eran los más fuertes. O sea, Mm. llevaban a los más jóvenes así que tenían más proyección, de los FEU, GC, Marco Asensio después, eran los que llevaban un poco los más jóvenes que tenían más proyección. Y bueno, decidimos salir. Aquí acaba tu etapa en el Real Madrid, pero realmente tú llegas a entrenar con el primer equipo. O sea, porque creo que llegas a entrenar con Mourinho y no sé si también con Ancelotti, con 18 años, contaban contigo para los entrenamientos, ¿no? Sí, el último año de juvenil A, que fue el que ganaba la Copa de Campeones y demás, ahí subo como Mourinho a hacer un par de entrenamientos. Y al año siguiente, que ya estaba en Real Madrid C y Castilla, ahí ya sí que subo varias veces con Ancelotti. Y bueno, ahí entrené bastantes veces. Y cómo era tener al lado a bestias, como Cristiano, Bale, Benzema, no sé, Ramos, te puedo decir todos. O Es sea, todo. O sea, cualquiera que nombres, tú dices, los pelos de punta y... ¿cómo reciben a un canterano? Cuando es un canterano, ¿cómo lo reciben? A ver, yo recuerdo que la primera vez todavía estaba en la residencia, no estaba ni en piso todavía. Y me llamó mi entrenador del juvenil y me dijo, oye, que nos han llamado del primer equipo, que le hacen falta un par de chicos para que suban y bueno, han dicho que subas tú. Recuerdo que encima era semana de Champions, o sea, el Madrid estaba preparando la Champions. Y yo cuando me lo dijeron, tenía 17 años todavía, no tenía ni los 18. Yo no dormí. O sea, Literal. llorando, temblando, sudando, muchos nervios. Y bueno, esa noche ni dormí prácticamente, se lo conté a mis padres y demás. Al día siguiente llega un taxi a la residencia donde vivíamos, te recoge, te lleva y estás como en una nube, que dice, no me lo creo que vaya ahí a entrenar con Cristiano, con Benzema, con Bale, con Ramos y llega allí y sigues pues en shock. O sea, sales al campo. Es verdad que cuando estás en la cantera, tú no te cambias con ellos. En plan, tú te cambias en tu vestuario y luego subes directamente a lo que es el entrenamiento. Y pues bueno, No llegaste sí, tarde, ¿no? ni mucho menos. De hecho, yo siempre he sido muy, muy puntual y súper responsable Sí. con el tema de horario y demás. En ese caso creo que llegué una hora antes. Le dije al de la residencia, le dije, dile al taxi que por favor venga 2 horas antes.
Y sí, quiero estar una hora y antes. estuviste a punto de poner la tienda de campaña allí. si te De hecho, falta. creo que llegué antes que el de seguridad. O sea, fue increíble. Total. ¿Y alguna anécdota cuando llegas y entras ahí al entrenamiento con alguno de estos jugadores que te dijes algún comentario o alguna anécdota Claro, que porque tengas ya por ahí? les humanizas, o sea, ya Claro. pasas de, bueno, de verles por la ciudad deportiva, luego en el estadio, tal, a darle la pelota y que te la devuelva. Sí, es verdad que los entrenamientos con Mourinho fueron uno o dos y bueno, pues no tiene tiempo a, verdad que te Tener reciben feeling. bien, no puedes hacer un poco feeling. Mm. Te saludan y más, bien, súper simpático, pero es verdad que luego ya en la etapa de Ancelotti ya sí que subo varias veces más y ya como que casi todas las semanas entrenaba, a lo mejor un día o dos, te subía. Y ahí sí que ya haces feeling y bueno, pues te tratan como uno más. Mm. Y recuerdo anécdotas me acuerdo por ejemplo un doble área, un reducido en el mismo equipo de Xavi Alonso llamarte por tu nombre, de Marco, tapa esto, tapa aquí, y yo me giraba como diciendo, Xavi Alonso me está llamando por mi nombre, ¿Sabe quién soy? sabe quién soy, en plan, yo no me lo creía. Luego veía también en el reducido y veías a Ozil, que también estaba Ozil, que yo en directo es el mayor espectáculo que he visto. O sea, técnicamente el mejor que he visto. Hacía lo que quería. Hacía lo que quería. O sea, tú con la ilusión de un chico que vas a todos los balones, que presiona y era imposible quitar el balón. Hacía un amago y con la zurda al otro Imposible, lado y... imposible. Y pues bueno, pues muchas anécdotas de que eso te lo va a llevar siempre a... Claro, eso es con lo que te tienes que quedar, ¿no? El haber vivido todo eso, porque eso, vamos, eso lo puedes contar a tus hijos, a tus nietos, fotos y todo. Bueno, tienes la foto en Instagram, que sale ahí Cristiano, Bale y demás, y eso lo pueden enseñar siempre y tienes que estar muy orgulloso de tu etapa. Que de hecho, o sea, esto es muy importante porque puede ser la carrera de un futbolista, al final no sabes si te va a venir una lesión de espalda, no sabes qué te va a pasar, que ahora mismo en el Barça tenemos el ejemplo de Ansu Fati, que parecía que iba a ganar balones de oro, mundiales con España, y se ha quedado en el camino por culpa de las lesiones, alguna mala decisión, pero eres muy joven. Y tenemos el de Lamine Yamal, que parece que no, que tira para arriba, pero siendo tan joven, ¿tú qué consejo le darías a un chaval que ahora es la joya de una cantera como Madrid, Barça, que no sabe qué es lo que le va a pasar con 17, 18, 19, 20 años? A ver, yo sobre todo, por mi experiencia, les diría que sobre todo que tengan los pies en el suelo, que tengan mucha paciencia, mucha humildad, porque es lo que tú dices, al final un día estás en el primer equipo y mañana no sabes si te tuerce un tobillo andando y se te trunca todo. Entonces, pues bueno, creo que cuando eres joven es verdad que es difícil de gestionar esas cosas, porque nadie te enseña a gestionar esas cosas siendo tan joven. Es verdad que ahora, bueno, en mi época pues no tenía, ahora es verdad que hay más avances y demás que cada uno pues a esos niveles tiene su propio Sí, psicólogo ahora ya y hay psicólogos en las propias... hay gente que, Pero que hay bueno, que pues acudir a ellos. Sí, sí, total, total. No, pero los totalmente. propios clubes le ponen a los jugadores, aunque sean de la cantera, le ponen un psicólogo que tienen una sesión semanal o... Sí, para evitar Sí, que para este evitar tipo que de... puedan... Sí, yo creo que bueno, ahora que se habla mucho más de eso, creo que sí, que sobre todo los jóvenes acuden al psicólogo. De hecho, que es necesario, aunque tú creas que no lo necesitas, siempre creo que es positivo hablar con un profesional de ese tipo. Y más con casos como el del clásico de Liga, que Víctor Muñoz salió unos minutos, se plantó con una ocasión que no era fácil, la falla y luego le cayó todo ese hate para un chaval que lo que está es viviendo su sueño, primeros minutos con el Madrid, en un Madrid-Barça. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué feeling te dio? Porque hacía muy poco tiempo habías estado ahí, habías tenido compañeros que debutaban. A ver, yo sinceramente, como también no he estado justo ahí debutando en primera división, pero en situaciones parecidas, pues sinceramente no me lo explico cómo pueden pasar ese tipo de cosas cuando lo primero que quiere un chaval que debuta, que tiene la mayor ilusión del mundo, es meter el gol. O sea, no es que la falle a propósito ni mucho menos. Que no todos, pues siempre se puede meter goles o todas las ocasiones que tenga las tiene que meter. O sea, el primero que quiere meter el gol y encima en un clásico contra el eterno rival, pues con más razón aún. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas nunca las voy a entender. Bueno, está claro que Víctor Muñoz, o sea, aquí estamos en contra de todos los insultos que recibe por las redes sociales.
Termina tu etapa en el Real Madrid, Marcos, sigues con las molestias de espalda y te vas al Depor, ¿verdad? Al filial del Depor. ¿Cómo llegas allí? ¿Sigues con las molestias de espalda? ¿Cómo fue esa etapa? Sí, yo recuerdo que salgo del Madrid y bueno, tenía varias ofertas, entre ellas una del Valencia Mestalla, y que recuerdo que prácticamente lo tenía hecho con el Valencia, pero ya tenía el contrato y todo firmado en el correo y demás, y justo cambian de directiva y bueno, se echa todo hacia atrás. Que es cuando llega Lim. Sí, correcto, justo entra esta directiva y se echa todo para atrás. Y me sale la opción del Depor, que el director deportivo lo había tenido yo en el Madrid, era Alberto Gil, que también tengo muy buena relación con él. Y es verdad que era tercera división, pero yo era sub-23 todavía y bueno, me dijo mi representante, creo que puede ser buena opción, acá de salir de lesión, creo que puede ser interesante. Están bastante interesados y quieren que vaya. Claro, porque tú al Y final tenías 19 y venías de, bueno, un año de molestias, pero venías de ser jugador top y con proyección. O sea, que te harían ofertas Que por se todos lados. había que tirar de un sub-23 para el primer Sí, sí, equipo, 3 años más de era contrato. oportunidad. Claro. sí, de hecho, bueno, voy para allá. Es verdad que aún seguía con molestias en la espalda, pero bueno, me permitía entrenar. Empecé entrenando y demás, y yo entrenaba mucho con el primer equipo del Depor, mucho. Y bueno, es verdad que la espalda estaba bien, tenía a lo mejor molestia lo que es en el día a día, pero al haber estado un año entero prácticamente parado, como que mi cuerpo se descompensó y tuve muchos problemas musculares. Mucho, a lo mejor entrenaba una semana y me rompía el isquio, volvía, me rompía el cuádriceps, volvía, Joder. me rompía el aductor. O sea, fue un año fue creo que incluso más frustrante que el año de la espalda. Claro, porque ya es la salida del Madrid, el voy a hacerme mi hueco en el mundo del Sí, fútbol y no terminas de encontrarte. fue ya como, al final es verdad que lo de la espalda fue frustrante porque no sabía, no sabía si iba a estar 2 meses o 9. O sea, no tenía algo claro. Sí, no tenía un No diagnóstico tenía un realmente. diagnóstico que te dijera, pues mira, tiene una lesión de cruzado que es muy grave, pero sabes que va a estar entre 7, 8, 9, 10 meses. Y entonces, pues bueno, pues un poco te Que mentalizas. la incertidumbre mentalmente te mata. La incertidumbre, de hecho, yo recuerdo que las lesiones, no físicamente, sino lo que peor lo pasa es mentalmente. Y bueno, empiezo a entrenar con el Depor y demás y empiezo a tener ese tipo de molestias. Y ese año pues recuerdo que jugué 15 partidos, pero de titular a lo mejor 6 o 7. El resto eran 15 minutos, 20 Sí, que y encadenabas lesión, sí, volvías, lesión, minutos. no tuve continuidad. Entonces yo ahí también lo pasé muy mal porque ahí también me fui solo a La Coruña, que también fue un paso que me costó dar porque también tenía 19 años y dije, uff, ahora no es Madrid que está a 4 horas de tu casa, está a La Coruña que está a 1000 kilómetros y te vas solo también. Y, pero no me lo pensé mucho. Fue el Depor, no sé qué, de un día para otro dije, venga, vámonos. Y me fui. Y bueno, pues no tuve esa continuidad. Acabó el año y el Depor tenía muchas expectativas puestas en mí. O sea, y yo siempre lo noté. Sí que lo que no noté en el Madrid en el último año, lo noté en el Depor en cuanto a club familiar, de darte cariño en los malos momentos, de apoyarte en todo. Y acaba el año y bueno, pues me, me dicen que quieren que continúe. Que saben que no tengo continuidad, pero que saben de mi potencial, que soy joven todavía y que quieren que siga. Y para mí eso fue como decir, o sea, no he jugado, no he dado mi nivel y aún así quieren que siga, pues me demuestra mucho por parte del club. Y yo es verdad que en el día a día no disfrutaba porque no estaba haciendo lo que me gustaba, pero es verdad que fuera de fútbol pues estaba bien, estaba a gusto. A mí el norte y Coruña en este caso me enamoró. O sea, recuerdo los primeros meses también que se vino mi madre conmigo y bueno, a los dos nos encantó La Coruña, la ciudad, la gente, la gastronomía. Estábamos muy a gusto. Fue una ciudad que nos acogió muy bien. Sí, Iván Pérez, por ejemplo, Mm, que estuvo 5 años, no sí, jugó igual. apenas, no tenía ficha, decía que solamente podía tener buenas palabras hacia la afición del Depor y hacia la ciudad de Coruña. O sea que
Que bueno, si queréis probar en el Depor. Buen sitio para ir. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en el Depor? ¿Seguiste un año más o cuánto En el estuviste Depor más? seguí otro año más. A ver que recuerde bien. El primer año, si no recuerdo mal, hicimos playoff a segunda B. Me lesioné en el playoff, que jugamos contra el Palmar, justo el equipo de Murcia. ¿Verdad? Tenemos la eliminatoria, ida en Riazor y vuelta en el Palmar. Toda tu Recuerdo familia y amigos toda la al Palmar a familia, ver. ya a final de temporada, ahí más o menos empecé a tener un poco de continuidad. En Riazor no jugué, salí luego de suplente, pero ganamos 4-1 o 4-0. Y la vuelta en casa, me acuerdo que esa semana me cogió el entrenador y me dijo, esta semana vamos a tu ciudad, te estoy viendo bien, estás cogiendo ritmo y vas a jugar. O sea, queremos que juegues ahí en tu pueblo, queremos que estés bien, que disfrutes. Y pues bueno, entreno esa semana, viajamos el día de antes, 2 días antes creo, un viernes, jugamos el domingo. Y el sábado, entrenando en el campo del Palmar, eh, me lesiono. El día de antes. Yo, imaginaros, el día súper ilusionado, toda mi familia, mis amigos, sabiendo que yo ya sabía que iba a jugar. El día de antes me lesiono de hecho, en el último ejercicio, me rompo el aductor. Y además bien. O sea, en la zona del tendón, arriba del todo, bien. Que Sí, que yo, ni infiltrando ni nada. nada. Yo no había sentido nunca tanto dolor en una lesión muscular. Siempre habían sido micro roturas, pero no tan grandes. Y recuerdo que fue un palo muy duro, muy duro. Y bueno, pues vas al hotel, te ves la piel, se te pone un morado muy grande en la zona del aductor. Y claro, yo nunca había tenido una lesión tan grave muscular. Y bueno, me asusté bastante. Y entre lo que veía en mi pierna y la decepción de decir, no voy a poder jugar después de todo el año delante de mi gente, fue un palo duro. O sea, yo me tiré esa noche, esos 2 días llorando mucho tiempo. Pero bueno, llega ya el partido y a lo que más quieres, pues bueno, estar con tu gente en la grada y demás y apoyando al equipo. Y pasamos de eliminatoria, nos toca Navalcarnero, segunda ronda, y nos eliminó. Ahí yo ya no estaba, ya no jugué más. Y yo ya dije, bueno, pues verano, me recupero y demás. Y, y recuerdo que sí, me comunican que quieren que siga, bueno, estando lesionado, yo digo, bueno, tengo el verano para recuperarme y a la vuelta, pues bueno, tengo tiempo para volver bien. Pero bueno, en esa época es verdad que yo en verano siempre he sido de cuidarme mucho, pero nunca he tenido un entrenador personal o un fisio que me diga, pues mira, tienes una lesión en el aductor, hay que hacer este tipo de ejercicio o este tipo. Y bueno, pues no me recupero bien. O sea, yo era un chico que no tenía mucha idea en ese aspecto de lesiones ni... Sí, que tú lo que hacías era tener la pata en alto y bueno, esto se Correcto, Lo curará. que la se lleva ahora típica de, mucho de bueno, readaptadores, de tal, correcto. y ya no. Ahí no estaba esa figura, o estaba, pero tú no eras consciente de, pues, a lo mejor necesitas un redactador que te ayude con esta lesión. Tú eras lo típico de, bueno, ponte la pierna en alto, como tú dices, y ponte hielo, Mm. ¿sabes? Y entonces, bueno, pues no me recupero bien y llego a la pretemporada y no estoy bien. O sea, y sigo estando mal, me sigue molestando el autor. Y de hecho que me dio mucho follón. Fue la zona del tendón y a lo mejor si suele ser una lesión de 3 meses, 2 o 3 meses, se alargó mucho más. O sea, yo creo recordar que ese año no juego hasta enero. O sea, Ya. volvemos la pretemporada en julio y yo me tiro todos esos meses recuperándome y no. Y bueno, con el tiempo conocí a un fisio y me dijo, tiene aquí una cicatriz hipertrófica que se te ha creado de no fortalecer y el tiempo que tiene ahí eso agarrotado, pues se te ha creado y por eso tiene molestia constante. Y recuerdo que vuelvo en enero y juego un partido. O sea, y recuerdo que vuelvo ese partido y esa semana me vuelvo a romper Lo mismo. el isquio. Ah, Isquio creo que fue. Pero el autor no terminaba de estar bien. No me Ya, encontraba bien. Y ese año jugué un partido. O ya. sea, el 15 de enero me acuerdo perfectamente, en el campo de Bergantiño. Juego ese rato
y es verdad que ahí me encontré bien, de hecho salgo y provoco un penalti Mm. y no sé si ganamos o empatamos 2-2. Y el entrenador me dice, te he visto muy bien, no sé qué. Ahí jugaba en banda, estaba en banda izquierda. Pero me dice, para arriba muy bien, pero para atrás también. Hay que Te defender, no sé gustaba. qué. Y yo estaba pensando, digo, "Uf, a un partido que tengo, digo, yo voy para arriba y ya para atrás que corro el defensa". Exactamente. Y me acuerdo que me lo dijo en plan de broma en la Sí, ducha y demás. Y esa semana fue justo que me lesionó otra vez. Y ya no vuelvo a jugar en todo el año. Y bueno, es verdad que yo estaba mentalmente, después destrozado. de que me tiré Es hasta como una enero sin detrás de jugar, otra. una detrás de otra, me tiré hasta enero sin jugar, vuelve en enero y juega y encima te ves bien, pero justo esa semana otro palo. Pues yo mentalmente estaba destrozado. Y ahí es verdad que ahí ya no estaba mi madre conmigo, estaba solo, tenía 19 o 20 años y recuerdo que en febrero o así hablo con el club, con el directivo que me fichó y le dije, yo me quiero ir a mi casa. Llorando, le dije, no aguanto más. Digo, yo quiero estar aquí, pero estoy muy a gusto, me estáis tratando muy bien, pero mi cabeza lo necesita. O sea, necesito estar con mis padres, necesito estar con mi gente, con mi familia, necesito recuperarme bien, sobre todo mentalmente. Y le dije, yo no quiero nada. O sea, ni económicamente, rescindimos el contrato de mutuo acuerdo y yo me voy a casa y yo encantado con vosotros, os doy las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y el club me dijo, me parece bien. Y yo ahí conocí a un oficio de Murcia, a una clínica, que yo ya tenía hablado con ellos que si me iba, pues iba a hacer la rehabilitación con ellos. Ahí fue la etapa de que ya los redactadores se llevan un poco más y empiezo a hacer la redactación con ellos. Y yo les dije al club, al deportivo, digo, mira, he encontrado esta clínica que me va a ayudar con la redactación y quiero irme, quiero estar cerca de mi casa y también a la vez recuperándome en esta clínica. Y recuerdo que el club me dijo, vale, perfecto, lo entendemos. Y me dijeron, ¿qué te cuesta la redactación? Y era una redactación que yo iba de lunes a viernes, toda la mañana, me tiraba de 9 a 2, de lunes a viernes. Y les dije, pues mira, yo voy a estar de lunes a viernes, de 9 a 2, y me cuesta 500 euros al mes. Y me dijeron, vale. Digo, te vas a ir, pero nosotros nos vamos a encargar de pagarte la redactación. Joder, Desde febrero hasta verano. qué gesto, Bueno, ¿no? Por buen parte del detalle. Depor. Yo cuando me dijeron eso dije, sé que Es que estar en mi casa soy sería un uno club más. señor, estoy la que considero mi casa y yo dije, de verdad que no es necesario y me dijeron, sí, queremos que da porque queremos que el año que viene vuelva. Y yo me fui a casa, así fue, todos los meses me pasaban 500 euros para yo pagar mi redactación y empecé la redactación, ya estaba en casa y demás y Claro, ahí bueno, sin contrato con ningún ahí sin club. contrato con ningún club. Yo decidí ir a Murcia solo para recuperarme, estando en casa con mis padres y me tiro eso desde febrero hasta julio o así. Y recuerdo que durante el verano voy hablando con este directivo, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Te ves mejor? No sé qué. Y ese año, el Fabril, el Deportivo B, jugó playoff, que de hecho luego ascendieron a segunda B. Y el entrenador me dijo, es verdad que yo me fui a casa y ya no volví a La Coruña. A lo mejor, pues, que luego lo piensa y dice, pues mira, pues sí voy a haber ido a ver Algún partido. algún partido, pero yo realmente no me sentía partícipe de ese Sí, equipo, ¿sabes? Siempre había estado con el preparador físico, con el redactador, que sí que tenía muy buena relación con los compañeros, pero te sentías un poco sí. apartado, porque no tú vivías el día a día con ellos. O sea, tú ibas a entrenar con el preparador físico aparte Claro, es y que las lesiones son muy solitarias. sí, y yo no me sentía partícipe, a mí me daba hasta vergüenza, en plan, celebrar alguna victoria y por eso no fui realmente, porque yo hubiese ido encantado. Y recuerdo que la directiva me dijo, queremos que vengas a ver cómo estás y que sigas con nosotros. Y eso a lo mejor sería en junio o así, julio, agosto, ya en segunda vez que ascendieron, me llamó el directivo otra vez y me dijo, mira, que nosotros te queremos, pero el Míster quiere que, como hemos ascendido de categoría, quiere tener el equipo ya claro, quiere tener el equipo cerrado y bueno, pues sabe de tus condiciones y demás, pero no has jugado en todo el año,
encima no has venido durante este año a ver al equipo ni nada y bueno, pues no quiere que siga. Y yo le dije, lo entiendo perfectamente, digo perfectamente, solo tengo palabras de agradecimiento hacia vosotros, lo que habéis hecho conmigo lo voy a recordar siempre y lo entiendo perfectamente. O sea, y bueno, ya acabé de hablar con él, le deseé toda la suerte del mundo y bueno, a raíz de ahí yo seguía teniendo trato con él porque se portó conmigo muy bien. Mm. Y yo ya, en julio, Vuelves a agosto, que ya Murcia, ¿no? vuelvo a Murcia, sigo en Murcia haciendo la rehabilitación y seguía siendo sub-23 y me llama el Lucan. Era mi último año de sub-23 y yo ahí no tenía nada. O sea, venía de 2 años, prácticamente 2 años y medio, de jugar 15 partidos, 10, 12. Y bueno, las lesiones tiene esto que tú mismo te apartan. Y pues no me llamó nadie, ni siendo sub-23, ni nada. Tú ahí vuelves a jugar en el UCAM, tenías claro que quieres quedarte en Murcia, te daba igual, ¿qué te decía tu repre en esos casos o qué fue lo que pasó ahí? Bueno, fue un poco, es verdad que el último año del Depor, el anterior, cuando mi representante me llevó al Depor, cuando vio que seguía lesionado, pues me llevó para allá y me dijo, cuando vuelvas a jugar me llamas. Entonces, pues Eso yo, te dijo tu representante, sí, así con esas palabras, totalmente. Y yo dije, como para volver a llamarle, qué ¿no? duro como para volver a llamarte, a lo mejor Ya, te llamo cuando sí. vuelvas, sí. Y, y a partir de ahí, bueno, llegué a Murcia, yo no tenía representante ni nada ese año, y era mi último año sub-23. Y yo realmente quería estar en Murcia, pero porque no seguía bien de las lesiones. O sea, quería estar cerca de mi gente. Realmente no quería estar ahí deportivamente. Sabía que había muchas mejores opciones fuera. Pero ahí iba por delante de mi bienestar mental y mi familia. Y bueno, me llamó el UCAM B, en este caso el filial, para terminar de recuperarme y volver a encontrarme y demás. Pero bueno, ese año tampoco recuerdo como uno de los peores también. O sea, creo que jugué 10, 12 partidos y por lo mismo también encadenaba una lesión tras otra, muscular, me volvía a lesionar y no terminé de encontrarme. Ahí cambié, es verdad que cambié de fisioterapeuta, conocí a un fisio en Cartagena, el Chema, que le mando, creo que ha sido la persona de las más importantes de mi vida y de mi carrera, porque lo conozco el año de Lucan y a raíz de ahí empiezo A mejorar. a mejorar mucho. O sea, fue un trabajo muy, muy, muy largo. Yo recuerdo que firmé en el Lucan y ese año fue 3 veces a la semana viaje a Cartagena a recuperarme con él, todas las mañanas con él y, y fue un año duro, pero sí que es verdad que yo vi que había cambio. O sea, yo empecé a notarme mejor. Y ahí entró el tema de redactación de un chico que trabajaba con él, que se llama Juan Daniel, que también es muy, muy, muy bueno, al que le debo mucho. Y a partir de ahí sí que empecé a fortalecer, a tratar con el fisio y empecé a mejorar. Y bueno, al año siguiente firmo en el Murcia Imperial, en el filial, sin ser sub-23, que normalmente los filiales solo tienen chicos sub-23. Que eso lo que hace es que te limita a jugar con el primer equipo. Correcto. Y me ficha el Imperial y me dice el entrenador, sé que no eres sub-23, pero quiero tener este año una mezcla un poco de 2 o 3 chicos que sean mayores de 23 y el resto jóvenes. Creo que nos puede dar bastante y ese año fue muy bueno. Empecé a encadenar partidos, empecé a jugar y ese año jugué 34, 35. Fue el primer año después Sí, de que 3, 4 llevabas a lo años. mejor 4 o 5 años que había 4, jugado 34 o 35. correcto. Y ni eso. Entonces ese año sí que fue ese de decir, pues me estoy encontrando bien. Vuelvo a Es ser verdad, futbolista. es verdad que hay semanas, yo me acuerdo que a lo mejor jugaba un domingo y tenía muchas molestias y hasta el miércoles o jueves no podía entrenar. O sea, lunes y martes eran de recuperación, de irme al fisio, de tratarme y hasta el jueves no podía entrenar, sobre todo la primera semana. Pero bueno, acabé el año, jugué 35 partidos y hice goles, jugaba en banda izquierda y bueno, metí 7 o 8 goles de extremo y muy bien. De hecho, se habló la posibilidad en Navidad de hacerme ficha del primer equipo, pero como no era sub-23, pues bueno, no podía subir
y tenían que pagar un precio elevado por cambiarte la ficha. Sigo en el Imperial y al año siguiente el Murcia me comunica que quiere contar conmigo para el primer equipo. Y ahí sí que fue un paso de decir, "Uf, ahora sí que Vuelvo a he relanzar, vuelto sí. a relanzar, ¿sabes?". ¿El Murcia ese año fue el que ficha a Drente también o el Drente fue después? Dente fue después, Fue después. fue más tarde. El año mío del Murcia fue el del COVID, El del el COVID. año del COVID. Si no recuerdo mal, 19-20, Sí, Sí, justo. por ahí, ¿no? 19-20. Finales de la Pues temporada del 20. ahí me comunican que subo al primer equipo y ahí sí que digo yo, joder, Empiezas a una- reconciliar con el fútbol. sí, una Y pedazo. de hecho, bueno, llegas al equipo más grande de Murcia, de tu zona, y bueno, saborear las mieles del éxito aquí, porque cuéntanos qué es lo que pasó con este equipo de Murcia. Sí, es verdad que había, en esa época el Real Murcia estaba con problemas económicos y es verdad que es un año que tira un poco de jugadores de la región, jugadores jóvenes que conocían la categoría, pero sí que es verdad que la mayoría eran jóvenes. Y bueno, era un grupo nos conocíamos de otro año, un año muy Yo cercano, creo que era de los años más ilusionantes del Real Murcia, creo yo. Porque ¿eh? eso era mucha gente de Murcia los que Sí, jugaban. es verdad que la afición se volcó porque sabía del problema que había económicamente y sabía que era un año que iban a tirar de mucho de la cantera, de jugadores de la región, y se volcó en el aspecto de que a lo mejor, pues bueno, pues no tienen esa exigencia que tenían otro año. Y la verdad que fue un año bastante bueno. Colectivamente en Liga quedamos en mitad de tabla, justo vino el COVID y se cortó, ganamos la Copa Federación y bueno, fue un año bastante positivo, sobre todo en lo colectivo. Es verdad que en lo individual no gocé de los minutos que yo quería, porque es verdad que ahí ya me encontré bien, estaba para jugar más minutos de los que jugué, pero bueno, no tuve esa continuidad tampoco. Entonces fue un año complicado en lo individual, pero fui muy contento en lo colectivo. Y una vez que termina tu etapa en Murcia, luego pasas por el Mar Menor, creo recordar, ¿verdad? ¿Cómo es toda esa etapa ahí en Murcia y cuando ya decides irte? Bueno, ahora estás en el Socuéllamos. ¿Cómo es desde el Real Murcia hasta la actualidad? ¿Cómo ha ido ese proceso? Fue el año del COVID, justo cortaron la liga en marzo o así. Yo justo también ahí venía de lesión, me rompí el aductor, una micro, y justo me recuperé. Y ese fin de semana que volvíamos a jugar, que volví a jugar, fue lo del COVID. O sea, me recuperé y ya otra vez el COVID. Y otro parón. Entonces, pues bueno, nos fuimos al parón y hasta septiembre o así no se volvió a reanudar la competición. Y ahí firmó en el Lorca, fue verdad que fue un verano súper largo, y firmé en Lorca en segunda B. Y bueno, hago medio año, que ahí es verdad que jugué bastantes minutos, pero no fue un año muy bueno. O sea, el equipo no era de nivel como para competir en segunda B. Fue en Lorca, hubo dos Lorcas, ¿no? Uno que vino un chino y le Sí, metió dinero y otro que era el fue Lorca mítico de allí, ¿no? en Lorca Deportiva. Sí. Sí, pues yo estuve en Lorca Deportiva y luego fuimos en el Mar Menor a mitad de año. Verdad que no me salen las cosas individualmente. Sí, que ahora Y es la otra parte del fútbol, de, vale, ya estoy bien, pero claro, llevo mucho tiempo sin tener correcto. continuidad. Es verdad que estaba jugando y tenía muchos minutos, pero yo sabía que no estaba del todo bien y que no era el Marcos de antes. Y bueno, me voy a la Mar Menor en Navidad, bajo otra vez a tercera división, porque coincidí con mi entrenador del Murcia Imperial. Y me dijo, vente, que necesitas volver a jugar, volver a tener minutos. Y voy a Mar Menor, empiezo teniendo minutos, pero luego dejo de tener minutos otra vez. Y es verdad que yo podía haber seguido en segunda vez. Me acuerdo que me llamó el Marino de Luanco, en la zona de Asturias, y tuve muchas dudas por seguir en segunda vez. Pero bueno, decidí quedarme en casa, en tercera, con el entrenador que tenía. Y bueno, pues acabó siendo un año complicado, que es verdad que ascendimos. Yo tenía contrato y ascendimos y me dijeron que no contaban conmigo, que aunque rescindíamos el contrato y me fui. Y bueno, pues otro palo más. Ahí fue el año que yo dije, "Uf, creo que estoy perdiendo la ilusión por el fútbol". Fue el año y tenía 25, 24, 25. Y yo dije, uff, no estoy disfrutando el día a día, no estoy a gusto. Y dije, necesito un cambio,
necesito probar algo nuevo. Y recuerdo que ya fue en plan, voy a probar esto y si no me va bien, Lo creo, dejo. creo que lo dejo. Y recuerdo que lo hice hasta sin pensar. En plan, me salió una opción en Italia, fui, duré una semana. O sea, todo lo que me habían prometido era lo contrario, muy mal. O sea, una experiencia súper negativa. Y yo dije, madre mía, tío, otro palo. Y volví a Murcia y yo dije, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Eh, y recuerdo que había 2 o 3 compañeros que habían jugado conmigo que estaban en el Callosa, en tercera alicantino. Me dijeron, vente, tío, estamos en agosto ya, estaba ya casi empezando la liga. Vente y por lo menos echas el año y sigues compitiendo. Y yo dije, pues tienes razón. Digo, yo es verdad que En tercera alicantina es Ter- el grupo de Alicante de tercera Sí, división. tercera el división. sí, Ah, vale. grupo de Alicante, Valencia, Sí. es un grupo fuerte. Y yo dije, venga, pues vale, tienes razón. Yo voy para allá y tengo 2 o 3 amigos y por lo menos pues intento disfrutar del día a día. Y es verdad que doy con un grupo muy bueno de personas y de jugadores y un entrenador bastante bien y juego bastante, disfruto bastante, pero echar al entrenador y otra vez en Navidad, otra vez cambio de equipo. O sea, era el jugador era el máximo gol del equipo, pero llevaba 4 o 5 goles y el que más minutos tenía y el club me dice que, porque estaba jugando a banda derecha y yo les decía que no soy banda. Yo ya me había cansado de jugar De pruebas, en ¿no? banda. Y es verdad que yo con los años me notaba que cada vez perdía velocidad, ¿sabes? Yo nunca he sido súper rapidísimo, pero no era lento. Pero sí que es verdad que notaba que en banda no explotaba mis condiciones. Y yo dije, yo no estoy cómodo aquí. Prefiero jugar por dentro, de media punta, de delantero. Y me dijeron, pues si no está a gusto en la banda, que encima está jugando, pues te tendrás que ir a otro sitio. Y dije, vale, pues no pasa nada, rescindimos el contrato y me voy a otro sitio. Y ahí también me fui a Cartagena, UCAM, medio Sí. año, muy mal. Y ahí también dije, creo que Está varias veces, ¿no? A punto de decir, sí, ya hasta aquí. ahí dije, creo que se está acabando. ¿Y es ahora en el Socuellamos cuando recuperas la ilusión? Sí, te puedo decir que me voy ese año, me voy a Alcalá, a Madrid, y bueno, ahí dije, la última oportunidad. Me cuido súper estricto, digo, voy a poner todo de mi parte. A ver si es culpa mía también. Yo siempre he sido súper profesional, me he cuidado al máximo y nunca me he podido reprochar nada. O sea, siempre me he ido con la conciencia tranquila. Es decir, esto no va a ser por mí. A Alcalá llego, empiezo jugando, ahí sí que juego delantero, pero no hago goles, el equipo es verdad que no está bien. Me lesiono el tobillo y salgo otra vez en Navidad. Otra vez otro cambio de equipo en Navidad. Y me fui era o volverme a Murcia o me salió una oferta en el norte, en Galicia, en el Arteixo, en tercera división. Y yo dije, pues. En Arteixo, donde Zara, ¿no? En Arteixo, correcto. Estaba la nave justo al lado del campo de fútbol. Y yo dije, pues me apetece. Me apetece irme a Galicia, allí fui feliz fuera de lo deportivo, me apetece echar estos 6 meses. Y es verdad que fui para allá, en lo deportivo muy bien, jugué todo, pero me lo tomé un poco más light, ya no tan obsesivo de cuidarme, Intentar disfrutar del fútbol. intentar disfrutar. Centollo, pulpo. Correcto, así fue. Fue de disfrutar del fútbol y del día a día. Yo siempre he Sí, que se sido, puede mezclar, o sea, que entre tomarte 10 copas y tomarte un pulpillo. yo siempre he sido súper estricto de juego el domingo, jueves no salgo a cenar ni de coña, viernes no salgo ni a comer ni a cenar, todo en casa. Y ahí dije, jugamos el domingo, el viernes me voy a comer una tapa de pulpo con una cerveza, nunca he sido de cerveza, una cerveza sin alcohol me apetece, me la tomo. Y disfruté mucho, pero sobre todo fuera del campo. Y un grupo espectacular. Y se acabó el año, volví a Murcia y ahí volví a Plus Ultra. Y ahí sí que dije, o me meto a trabajar, porque bueno, yo me saqué bachiller en Madrid y demás, pero es verdad que no seguí estudiando, lo dejé un poco ahí aparcado y no tenía unos estudios como tal pues mira, pues tengo este trabajo, era o ponerme a trabajar en cualquier sitio o con el fútbol tirar Sí, como puedas. como puedas. Y yo le dije a mi padre llorando, fue el año pasado, 27, 28 años.
le dije a mi padre, el último año, y si no, pues o empiezo a estudiar otra cosa o me meto a trabajar en cualquier sitio y el fútbol se acaba. O me lo tomo como un hobby. Y me metí en el Plus Ultra y yo dije, "Uf, es el último año, o sea, tengo que intentar disfrutarlo". Pero ya pasa a estar acostumbrado a entrenar por la mañana casi toda tu carrera, a entrenar a las 8:30 de la noche, Sí. 9, con gente que trabaja, que llega tarde, que no se lo toma en serio. Tú estás acostumbrado a todo lo contrario, pero, pero igualmente yo seguía con mi rutina, mi ejercicio, mi movilidad, seguía Sí, cuidándome, hacías vida como si fuese profesional. como si estuviera en primera división, Porque ¿en qué categoría jugabas en ese Plus Ultra? tercera, era tercera, acaban de ascender. Y dije, yo el equipo de mi pueblo lo siento mucho porque siempre he jugado ahí y siempre he querido rendir en ese club al máximo Del que saliste, además. desde que salí. Y dije, voy a tomármelo en serio. Por mucho que vea que mis compañeros no, voy a hacer lo que siempre he sido. Voy a exigirme, voy a cuidarme y seguía igual. O sea, estaba en tercera murciana, rodeado de todo mi entorno, de mi círculo, de mis amigos. Y yo jugaba el domingo y el sábado o el viernes no me iba a ningún lado con mis amigos. Ah, vente, que estás en el Plus Ultra, tío. Vente, vamos a tomarnos algo. Digo que no, que juego el domingo, que no voy a ir a ningún lado. Y, y fue un año bastante bueno. O sea, jugué todos los minutos. Fue el año que de verdad me encontré muy bien de todo, de continuidad, de cero lesiones y, y súper a gusto. O sea, y dije, ojo Has reconectado. que todavía puedo seguir con esto, dedicándome a esto y seguir viendo de fútbol, aunque sea en tercera división, segunda Sí, vez. sí. Pese a tu Y trabajo. O sí, sea, ese es tu no tienes aspiraciones de llegar a la primera división, pero es tu correcto. trabajo y vives del Ya, fútbol. ya eres realista de que tienes 28, 27, 28 años, que ya no vas a llegar a primera división, pero sí decir, joder, si puedo alargar mi carrera hasta los 34, 35 viviendo del fútbol, pues de puta madre, es lo que has hecho toda tu vida. Y entonces, después de todos estos pasos entre tercera en un lado, en otro, cambiando de equipo a mitad de temporada, eh, ¿cómo te planteas ahora tu presente? ¿Dónde te planteas tu techo? Y luego también, todavía queda tiempo, pero ¿qué te planteas de la vida después del fútbol? Antes has hablado de si ponerte a trabajar de una cosa o de otra. ¿Quieres seguir ligado? ¿No? A ver, ahora mismo mi presente estoy en el Socuellamo, en el grupo 18 de tercera división. Estamos jugando el playoff de ascenso a segunda red. Y sinceramente ahora estoy ¿O muy... jugando o no? Sí, porque esto igual se publica después de que juegue, pero Esperemos esperemos poder que estés celebrarlo. en segunda red. Eso es. Esperemos que sí. Y bueno, sinceramente este año es el que más estoy disfrutando, todo lo último. Es verdad que me fui de casa como diciendo, me apetece otra vez vivir esto, vivir solo, estoy viviendo solo ahí en Socuéllamo, de mi rutina, mi alimentación, mi buena alimentación, mi día a día. Es verdad que está en tercera división, pero es un club que mucho más profesionalizado. Al final está muchos años en segunda B y se nota. El club tiene muchos empleados y se nota que es profesional. Y bueno, sinceramente lo estoy disfrutando mucho. Y metiendo muchos goles. Sí, es verdad que este año en lo individual se está dando bastante bien. Estos últimos años no había metido muchos goles, pero este año, pues, con mucha confianza del cuerpo técnico y demás, pues se está dando bien. Y en cuanto al futuro, pues sinceramente no es algo que tenga pensado. O sea, siempre he sido muy, igual que antes lo pensaba, pensaba en el futuro, pero con todas las vivencias que he tenido, eh, no me paro a pensar en el futuro. Prefiero pensar en el presente, disfrutarlo al máximo, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí como estoy, de bien ahora. Entonces, pues no malgasto mi energía ni mi tiempo en el futuro. ¿Que me gustaría seguir ligado al fútbol? Pues seguramente sí, porque al final es lo que he hecho toda la vida y pues seguramente, si no con el fútbol, con algo relacionado con el deporte, seguro. Ay, sea lo que sea, seguro que es un futuro con el que estés muy contento y, oye, que vivas con la misma pasión con la que has vivido tu carrera como futbolista. Y ahora, Pedro, tienes unas preguntas cortas para Sí, Marcos, ¿no? vamos a unas preguntas rápidas y cortas, ¿vale? Sobre tu carrera. El mejor entrenador que has tenido. Mejor entrenador, te diría Luis Miguel Ramis, Mejor compañero Raúl de Tomás, y mejor amigo dentro del mundo del fútbol. Edu Expósito. Defensa o mediocentro más duro con el que has jugado. Contra el que has jugado. Me has dicho tú, hostia, este me da hasta en el Te carnet. diría Geray, de Atlético, de Bilbao. Y un jugador en el que, si tú tuvieses que ahora mismo decir, mira, me la juego a que este tío va a ganar un Balón de Oro, ¿quién dirías? Diría Bellingham, porque Sí. me encanta así.
Fenomenal, Marcos. Y ahora vamos a ir a ver cuáles son para ti los 11 mejores jugadores de la historia, ¿vale? Vale. Pues de portero diría Courtois, Vale. así más reciente también y buen portero. Lateral derecho diría Carvajal. Lateral izquierdo Marcelo. Centrales diría Sergio Ramos. No eres del Madrid. Sergio Ramos y venga, voy a meter a Puyol. ¿Vale? Mediocentro Modri, 100%. Que soy muy del Madrid, se nota mucho, pero. Bueno, No, pero es que el Madrid ha ganado ahora. Modri, Kroos, Ozil. ¿Mm? Yo te diría Cristiano, Messi y Ronaldo Nazario. Bueno, los tres de arriba se repiten mucho. sí, ¿eh? sí, sí. Sí. Y- Vale, y ahora los 11 con los que has compartido vestuario. Vale. De portero diría Alfonso Herrero, está en el Vale. Málaga, capitán del Málaga. Lateral derecho diría Guillermo Varela, que coincidió conmigo en el Castilla, que vino, cedió el United. Muy bien, uruguayo, muy bien. Centrales diría Jaime Sánchez, que está en el Deportivo de La Coruña ahora, y Quique Forno, jugó conmigo en el Depor y ahora está en la Cultural Leonesa, casi para ascender a segunda. Lateral izquierdo diría Noblejas, García Noblejas, Javi García Noblejas. Mediocentro diría Álvaro Medrán, Gonzalo Melero y Odegaard, ¿Verdad? ¿Coincidiste con Odegaard? sí. Y delanteros diría, bueno, extremo izquierdo Burgui, delantero Raúl de Tomás y extremo derecho diría Benavente. Benavente. Buen once, buen once. Pues yo a Benavente le veía. A lo mejor te he visto a ti también jugar en esas etapas. Era un Pues, avión. Era un Era un avión. espectáculo. De hecho, era el que más proyección tenía de la cantera. Mm. Conducía con las dos piernas igual, muy bien. Tenía gol, muy bien. De hecho, mañana Alucinante. queda con él. Muy buena gente, va a ser padre ahora. Bueno, Marcos, ahora vamos a hacer el this or that que es comparar jugadores. En este caso van a ser jugadores que han pasado por la cantera del Madrid, ¿vale? Y tú me tienes que decir cuál te gusta más de los dos. José Rodríguez o Lucas Vázquez. José Rodríguez. José Rodríguez o Guti. José Rodríguez. José Rodríguez o Juan Mata. José Rodríguez. José Rodríguez o Roberto Soldado. José Rodríguez. José Rodríguez o Fernando Hierro. José Rodríguez. José Rodríguez o Dani Carvajal. José Rodríguez. José Rodríguez o Manuel Sanchís. José Rodríguez. José Rodríguez o Raúl González. Raúl González. Y Raúl González o Marcos Legal. Marco Lega. Bien, me Aguantado gusta, mucho me José, gusta. O sea, ¿eh? José, Escucha, compartiste. también es verdad que los otros sí han sido muy importantes, pero que yo haya visto y haya seguido de más de cerca, de juvenil a Claro, eso tú lo has José. visto explotar. Yo me he comido todo lo bueno de José. Y O lo has sea, visto desde dentro y veías y que para mí era balón de oro. era un a ese nivel. espectáculo. Marcos, dime 5 de los 10 máximos goleadores de la historia de los mundiales. En total, contando todos los mundiales que hayan podido jugar. Klose, ¿Vale? El primero, muy bien. Ronaldo, El segundo. eh, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no está en el top 10, pero está cerca. Messi, Messi sí, está el quinto, empatado. ya me pillé. Son nombres muy típicos. Sí, hay uno, bueno, hay dos que son. O cuando te los vayas soltando, Son 5 y yo te he dicho 3, ¿no? de los 10 máximos goleadores. Quedan 10 segundos. Me ha dicho un nombre, que a lo mejor aciertas. 3, Villa, 2. No. Pero bueno, ahí tenemos a Gerd Müller, Thomas Müller, Jas Fontaine, Mbappé, Pelé, Mbappé, Coxi. iba a decir Mbappé, tío, te lo he Sí, dicho. yo sí, es muy era joven, tío. Mbappé. De hecho, Iba siempre a para. decir, yo decía Mbappé, lo he dicho, soy muy joven, tío, ya, máximo goleador. Ya, no, Ya no. dos mundiales Sí, seguidos. está. A ver, Klose. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Tienes un minuto. ¿Quién ganó la Champions League el año que naciste, en 1995? No has visto a nadie, ¿eh? ¿Ya? Yo me la sé porque es un año después del mío. En el 95.
Mm, mm, Es decir, Bayern de Múnich. El Ajax. El Ajax Ajax. le gana 1-0 al Milan con gol de Kluivert, que salió desde el banquillo. Vale, bueno, vamos con 3 de 6. Seguimos. Dinos 5 jugadores que hayan jugado en el Real Murcia y en el Real Madrid. Pedro León, ¿Vale? Marco Legaz. ¿Vale? No, Esa no vale, ¿no? no vale, pero no te lo voy a dar como error. Tiene que ser el primer equipo. Eh, Es difícil, ¿eh? Sí, sí, Sí. sí. Pero son nombres también que creo que salen. Hay- Arana, ¿puede ser? No. Aranda. No, Aquí me habéis pillado por completo. nos rendimos. Es más difícil empezar a soltar Sí. nombres. Vale, aquí tienes algunos como Álvaro Sí, Mejía, Mejía, Pablo García, el uruguayo, yo esos dos igual, pero el resto ni de coña. Tendillo, Snyder, Antonio Núñez, que también ganó la Hubiese sacado a Mejía y Ya, a sí. Pablo García. Miquel Es Lassa. verdad. Sí, Bueno, era son complicado. más recientes. Era ¿no? complicada, Estos, pero sumamos un punto más. Estamos en 4 ya. ¿vale? Genial. Ahora dime 4 equipos que hayan jugado más de 10 temporadas en la Liga Española y tengan el prenombre de Real. Vale, antes de ir con la siguiente pregunta, me dicen desde el bar que Carlos Aranda tiene 2 partidos con el primer equipo del Madrid en Champions, o sea que te cuenta el punto. Vamos por los 5 puntos, ¿no? Sí, te has equivocado, ¿no? ¿Me equivoco? Me equivoco. Vale. Sí. Y nada, continuamos. Siguiente pregunta. 4 equipos que hayan jugado más de 10 temporadas en la Liga Española y tengan el prenombre de Real. Real Madrid, ¿Vale? Real Sociedad, ¿Vale? Real Valladolid ¿Sí? y mm, mm, Real Betis. Muy bien. También podías decir Sí. Real Murcia. Sí, es verdad. Aquí siempre te pilla el toro. Es que el Real Murcia, ahí como ha llevado tanto tiempo sin subir, No, pero más de 10 temporadas ha hecho. sí. Vale, llevamos 9 puntos. Y ahora, vale, vamos con la última pregunta antes del grid. 3 jugadores ingleses que hayan superado o igualado en algún momento de su carrera los 150 millones de euros en su valoración según Transfermarkt. Pueden ser actuales, ¿eh? Bellingham, ¿Sí? ¿Es uno de ellos? Michael Owen, No, antes no valoraban tanto, pero vamos, sin duda hubiera llegado a más. Sí. ganó Balón de Oro, o sea que ingleses. Yo te diría que pensases en actuales. Harry Kane, Muy bien, y Harry Kane, o sea, porque son 3 opciones. Sí, al También final estaba de- Phil Foden, Bukayo Saka y Raheem Sterling, que llegó a superar. Esto me sorprendió mucho. Sí, verlo. sí. Y nada, nos ponemos entonces con 11 puntos y a ver qué tal se te da el grid de Footcast. Real Madrid Deportivo, ¿Mm? Pues pasar a la siguiente. Sí, ¿eh? No hace pues falta a ver que si se te puede hacer la quistes. siguiente. o sea, Brasil, PSG, ¿no? Sí. O Brasil PSG, Brasil Depor, Brasil Arsenal. Vale. Mauro Silva, Vale. Brasil PSG por seguir, Sí. Sí. Neymar, Vale. Gabriel, Vale. Y puedes también decir Madrid PSG, Madrid Arsenal, ¿eh? vale. Asensio, Vale. Oega, Vale. Que haya ganado el Mundial y que haya jugado en el Depor, en el PSG o en el Arsenal. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 segundos. brasileño de Mauro Silva. Sí, pero no vale repetir. No, es verdad. Vale, tiempo. Tiempo. Aquí tienes... Messi, PSG Mundial, ¿no? Sí. Es verdad. Messi. Messi, Como ha dicho alguien del PSG Mundial y yo, tío, Messi, ¿no? Es verdad. Sí, Ah, bueno, no había caído. Estaba pensando en Neymar. Claro, Neymar no. Sergio Ramos también, es verdad. Luego, Madrid, Depor, por ejemplo, Arbeloa. Mundial, Depor. Aquí Mauro Silva es fácil, pero si no tienes a Capdevila también. Y Arsenal Mundial, Cesc Fabregas, por ejemplo. Sí, ¿Enrique ganó el Mundial es también? verdad. También, ¿no? sí. Eso es, pues nada. Marcos, muchísimas gracias por
venir y acercarte a hacer este podcast con nosotros. Nos ha encantado oír de tu historia, saber cómo es también un poco esa promesa que se cuece en grandes canteras y cómo no siempre sean las circunstancias para que llegue. Y, joder, muchas gracias por contarnos todo esto. Nada, muchas gracias a vosotros. Me pasa muy bien y encantado de estar aquí. Perfecto, Marcos. Pues nada, como dice Juan Carlos, muchas gracias.